Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por estar ahí, gracias por sintonizar, por apuntarse a esta tertulia, este episodio, un episodio más de La Plaza, y por lo tanto compartir con nosotros estos momentos de debate, de análisis sobre la actualidad. Los nombres propios de esta semana pues son archiconocidos, no voy a hacer ningún clickbait. Vamos a hablar evidentemente Pues deberías. No puedo. Vamos a hablar del Tito Berni y compañía. Vamos a hablar, por supuesto, del Ferrovial, porque yo creo que es muy significativo del momento político que estamos viviendo en estos momentos en España y de todo aquello que se le ocurra a Alejandro Ramírez, que suele ser el hombre que completa y que da la visión más amplia de la actualidad. De todo ello vamos a hablar, pero yo hay algo, no sé cómo lo enfocaréis, que realmente me supera. Vamos a darle vueltas a lo que ha ocurrido con Ferrovial, a la política empresarial, económica, fiscal del gobierno, lo que queráis. Vamos a darle vueltas, no sé desde qué punto lo enfocaréis, al tema de la corrupción, de la calidad institucional de España. Vamos a darle todas las vueltas que queréis a las cosas. Pero ¿a qué extremo hemos llegado? Para que, no sé si es solo en España, me temo que no solo aquí, pero aquí de forma más descarada, y por supuesto es el terreno que mejor conocemos, para que personajes como el famoso Tito Berni estén ocupando las páginas que están ocupando y tengan un asiento en el Congreso de los Diputados. ¿Qué nivel de selección, de preselección, qué papel juega la calidad de debate, de funcionamiento de los partidos políticos para que presenten en sus listas y salgan elegidos personajes como el famoso Tito Berni, si finalmente se demuestran, cosa que al parecer el propio partido ha dado por hecho, el propio PSOE ha dado por hecho, sus hazañas en prostíbulos, en restaurantes y relaciones públicas. ¿Cómo es posible? Porque este hombre ha sido diputado no solo en una legislatura, ha sido diputado al menos en 2 legislaturas que yo recuerdo, en la primera de Zapatero y en esta. No lo sabía nadie. ¿Qué virtudes tenía este hombre para ser elegido? Y sobre todo nadie vio sus posibles defectos. Nadie en el partido dijo nada, sugirió, puso alguna bola negra que impidiera su presentación a las listas. ¿Qué nivel de calidad personal, política, tienen la mayoría de las personas que se presentan en las listas? No quiero generalizar, habrá personas honradísimas, habrá personas inteligentísimas, habrá personas con un talento político descomunal, habrá personas de todo tipo. Pero que a estas alturas de la película se nos cuelen personajes como la comparsa de Tito Berni, a mí me pone los pelos de punta. Yo sigo creyendo, llamadme ingenuo si queréis, que en definitiva deberían estar las personas que demostraran una responsabilidad acusada, que demostraran una vocación clara y nítida de servicio público y no personal, y que demostraran además talento. Yo creo que debería ser esas las virtudes, el mínimo común denominador de las 350 personas que se sientan en el Congreso de los Diputados, además del Senado y evidentemente de otras instituciones. Pero ¿cómo se pueden colar a estas alturas con esa facilidad personajes y prácticas como las que esta semana están describiendo todos los partidos políticos con mayor o menor gravedad? En fin, es lo que a mí, al menos, de todas las cosas, algunas más importantes, más trascendentales, más extensas, al menos en los ángulos desde los que las debemos abordar, pero al final esto es lo que realmente me preocupa. Yo entiendo que en la primera legislatura casos como el de Roldán pudieran colarse, por poner un ejemplo, o el famoso hermano de Alfonso Rey. Bueno, estábamos en un inicio, había una eclosión política, pero a estas alturas, en fin. Pues parece que empecemos. Os voy a presentar antes, por si hiciera falta. Dentro de poco el que va a tener que presentarse soy yo, porque como últimamente Ismael le ha cogido el gusto
a sustituirme, favor que me hace, tengo que decir, casi me tengo que presentar yo. Pero bueno, yo evidentemente soy Juan García y los invitados de la plaza hoy pues son Ismael García Villarejo, ¿qué tal? Buenas, Juan. Bernat García, ¿qué tal? Hola, Bernat. ¿qué tal? Buenos días. Y Alejandro Ramírez. Alejandro, ¿qué tal? Hola, Juan. Pues yo creo que debemos empezar ya, ¿no? Para no darle más vueltas a la noria. Vamos a empezar, si les parece a todos ustedes, que yo creo que sí, empezamos. Pues empezamos, Benjamín, con, yo creo que el tema de la semana, por lo que tiene de trascendental y que afecta un poco a la línea política, al ADN de lo que está haciendo este gobierno, es el de Ferrovial. Y al menos si miro tanto en nuestras publicaciones, Economía Digital, como Finanzas, los artículos de opinión, los artículos que habéis dedicado a abordar el tema desde diversas circunstancias, yo creo que es el tema. Es el tema que muestra un poco el nivel de este gobierno y el pantano, las aguas pantanosas en las que se ha metido. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora me interesa mucho conocer la vuestra. Alejandro. Bueno, lo primero que me pregunto después de lo que ha pasado es si Ferrovial, Rafael del Pino han hecho algo ilegal, ¿no? Porque parece que si te lo encuentras ahora por la calle o en el supermercado tienes que llamar a la policía, ¿no? Y decir, señor, está aquí Rafael del Pino, ¿qué hago? ¿Lo retengo? ¿A quién tengo que avisar, no? Porque... Eso no va a pasar porque el supermercado también es ilegal, claro, ¿sabes? Porque también lo van a prohibir dentro de... Claro. Lo van a prohibir, ¿no? Sí. Entonces lo que digo que es que al final un gobierno que lleva la bandera del europeísmo, de todo con Europa, de lo que diga Europa y adelante, resulta que todo lo que contempla las leyes europeas y que han facilitado la circulación de personas, de empresas, el traslado de sedes, y lo ven ahora y quieren proponer unas leyes que, claro, que no tienen ningún pase, ¿no? La primera que querían proponer era dejar a Ferrovial de acceder a los contratos públicos, ¿no? Pero bueno, ¿qué vas a poner? ¿Una ley que diga pueden acceder todas las empresas del mundo con un asterisco excepto Ferrovial? ¿Eso cómo se puede permitir? ¿Cómo va a pasar eso, no? Ahora que tiene que devolver las ayudas públicas recibidas durante 10 años, no sé qué, porque esto va en contra de todo, es que esto no tiene ningún pase. Y esto demuestra pues la mano en las que estamos, ¿no? Que se ha visto sobre todo también en la reacción de un gobierno que no respeta el hecho de que una empresa primero se mueve por decisiones estratégicas, se mueve por interés hacia sus accionistas. Y si le viene mejor para crecer, si le viene mejor para desarrollar sus proyectos, cambiar de sede, pues se cambia, que no es la primera ni será la última. A ello también se puede unir el hartazgo, lógicamente, de la persecución iniciada por este gobierno contra los empresarios, que llega un momento que se acabó. Pero que esto no es una decisión de un día para otro, ni Rafael del Pino lo hace para que se fastidie Sánchez y voy a mover aquí toda mi empresa y voy a hacer esta maniobra, que cuenta, por otro lado, con el apoyo de los grandes accionistas de Ferrovial, solo para fastidiar a Sánchez y para fastidiar al gobierno. Y luego ya la reacción del gobierno, bueno, sin palabras, y ya lo último ayer, Sánchez, que esto ya no solo reparten carnet de ultraderechistas, de patriotas, sino ahora también de buenos y grandes empresarios, ¿no? Allí hablaba de los grandes empresarios que tiene este país. Hace una semana conspiraban con puros, eran capitalistas despiadados, se forraban a costa de los españoles, y ahora estos países tienen grandes empresarios, excepto uno, Rafael del Pino. Bueno, es que es un poco broma todo esto. Y encima lanzando bulos, porque lo que están diciendo no hay nada aprobado. Incluso no se va porque no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas. Ya es holandés, Rafael del Pino, está nacionalizado. Y otra cosa, ese impuesto tiene una serie de exenciones, como puede ser el contar con participaciones en empresas familiares y tal, que se mantiene desde el impuesto al patrimonio, que habría que ver lo que tiene que pagar finalmente también Rafael del Pino en esto. Pero es que ya es lo último, el que lancen bulos sin confirmar por parte del gobierno. Y para terminar ya, lo de la vicepresidenta, ¿no? Diciendo que le han llamado a los empresarios nerviosos por si hay un cambio político en el país y pierden las elecciones, ¿no? Entonces, eso Calviño tengo curiosidad por saber esto. Fíjate, Alejandro, lo que dices de mentira y lo que son las tácticas navajeras, tenemos que hablar así, lamentablemente. Nunca pensé que llegaría a hablar así el gobierno de España. Inmediatamente han salido desde el gobierno
a señalar a Rafael del Pino. Rafael del Pino se llama, ¿no? Sí. Perdón, no sería. Como hay un par de hermanos, creo, 3, más el padre, Rafael del Pino. La hermana también. A señalarle personalmente. El free float de Ferrovial, es decir, el capital que está libremente circulando en bolsa y que puedes comprar tú, puede comprar el señor Pedro Sánchez, puede comprar cualquiera, es del 67% aproximadamente, si no recuerdo mal, según las últimas cifras a las que he tenido acceso. Pero no han dudado en señalar a este señor, que es el presidente del Consejo de Administración, donde se sientan representados otros accionistas. Es el señalamiento personal. Ya no es una empresa, es Ferrovial. Es el señalamiento personal. El poner el dedo, el poner a este señor en la diana. Llegando ya en la derivada, pues evidentemente acusarle de no querer pagar impuestos en España, lo cual además es falso porque ha dicho que en principio que no tenía intención de cambiar su residencia fiscal. Este señor particularmente. Pero es el señalamiento, eso es una táctica navajera. Insisto, Ferrovial, el 67% de su capital circula libremente en bolsa. Circula libremente en bolsa. Y las personas que tengan más, o instituciones o corporaciones que tengan más de un 5%, están obligadas a declararlo ante la CNMV, si no estoy equivocado. Vosotros conocéis mejor la legislación financiera que no yo. Pero hay que señalar al hombre, a la persona, hay que ponerla a la diana de los españoles, para que si le ven por la calle o en un supermercado, como decíais, le señalen. Es indigno, es bastante indigno. Bernat, más Ferrovial, please. No, justo esta mañana llegaba la noticia, creo, al Financial Times, que lo recogía también en su portada, el hecho y titulaban así, ¿no? Como el cambio de sede de Ferrovial desata la ira, ¿no? Del gobierno y lo pone en la mirilla y tal. O sea, claro, entonces, claro, es que esto sí que es peligroso, ¿no? O sea, esto nos acerca a repúblicas bananeras, ¿no? Donde una decisión absolutamente legal, que puedes comprender o no, que pues la gente en el bar o en los periódicos libremente puede decir si está más a favor o en contra, pero desde luego no en las instituciones, cuando tan explícitamente se está acusando a Ferrovial y haciendo un derribo de este calibre, y llega al Financial Times, pues claro, ¿quién va a venir, ¿no? ¿Qué empresas van a venir? Entonces, ya el daño está hecho, ¿no? El daño se está haciendo y parece irreversible. Y luego es la hipocresía, y sobre todo hay una cosa que Sánchez es un navajero. Hoy decíamos que es como tiene tácticas de dictatorzuelo, ¿no? O sea, que es eso, acusar a Del Pino personalmente de que es un mal patriota, decir que lo hace por interés personal, tal, que eso ha sido el propio presidente Sánchez, ¿no? Pero bueno, poco podemos esperar de él, pero a mí lo que me sorprende también es el viaje a la oscuridad de Nadia Calviño, ¿no? O sea, cómo ayer en la entrevista de Onda Cero estaba como una persona que es una burócrata europea, que en teoría venía aquí a poner un poco de sentido común a este gobierno, a ser la valedora de las leyes de mercado, ¿no? Y estaba ayer diciendo que Ferrovial tiene que quedarse porque tiene que sentirse agradecida de todo el dinero público que ha recibido a través de concursos públicos y tal. Pero oiga usted, ¿cómo que agradecida? Será lo contrario, ¿no? Tendrán que agradecerle la administración y nosotros como continente, agradecerle a él que ha hecho que nosotros necesitábamos contratar a un fontanero para hacer esto, a alguien para hacer una obra, y él lo ha hecho porque ha ofrecido el precio más barato, ¿no? Respecto a otras, si nos creemos cuál es la lógica de mercado de las licitaciones públicas, ¿no? Una persona que está diciendo que tú le has dado a Ferrovial tanto dinero es una persona que tiene una mente, que tiene la semilla de la prevaricación en su concepto de la obra pública y en el concepto del Estado, y eso me lo puedo esperar naturalmente de Yone Belarra, me lo puedo esperar de Chenique, me lo puedo esperar de Yolanda Díaz, pero ¿cómo podemos escuchar a Nadia Calviño utilizar ese argumento, que Nadia Calviño debería ser la persona que hoy, visto la deriva absolutamente bolivariana de este gobierno, de caza al empresario y caza al rico y caza a todo lo que se lo ponga, debería ser ella la que saliera a hacer el contrapeso y a intentar modular los discursos y no sumarse al frente de la manifestación en una estrategia ya que me tiene absolutamente desconcertado. Pues
a mí también me llama la atención el viaje a la oscuridad de Nadia Calviño, pero fíjate, todavía más el de Escrivá. Todavía más el de Escrivá. Un señor puesto que sacamos del AIREF para que vaya al gobierno, el supervisor el Pepito Grillo de las cuentas públicas, puesto por Mariano Rajoy, y que ayer decía que hay que ver qué mala consejera es la codicia, ¿no? A la altura, o sea, lo que me ha llamado la atención es la respuesta del gobierno, porque está a la altura de una asamblea universitaria, y yo creo que ni eso. Nadia Calviño, como decías, las respuestas de ayer en la entrevista fue patética, a medida que he ido hablando durante la tarde para intentar modularse, patética. Ir a abrazarse a Christine Lagarde saliendo de la radio, todavía más patética aún. Lo de Escrivá es que a mí me tiene sorprendido, porque él sabe perfectamente cómo funcionan todas estas cosas, porque durante años ha sido el guardián de la estabilidad presupuestaria y evidentemente de la certeza, un poco de la certeza hasta jurídica de las cuestiones, ¿no? Porque acordaos que la AIREF también llamaba la atención sobre las... Bueno, cuando se podría interpretar desde el mundo de la AIREF, desde el mundo de la inversión, algún tipo de inseguridad de la rama jurídica, que es lo que nos está vendiendo Ferrovial. Como decías, Alejandro, no es la primera ni es la última, simplemente lo que cambia es la reacción del gobierno. Farmamar hizo exactamente el mismo proceso que ha hecho ahora Ferrovial, porque tiene unos intereses globales, tenía unos intereses, como sabemos todos, en el mercado de Estados Unidos, justo lo que pasa ahora con Ferrovial. Ferrovial es la tercera constructora por facturación en Estados Unidos, entonces es normal que quieran, pues, aspirar o montar una estructura para ver si pueden empezar a cotizar allí, que no implica que dejen de cotizar aquí. Ahora bien, si tú tienes un mercado pues fragmentado, como señalaba ayer la presidenta del BCE, si es complicado repatriar los beneficios que has conseguido, pues por ejemplo en los Estados Unidos haciendo obra pública, y encima te tratan a patadas porque el señalamiento personal es que no es nuevo de ahora, es que viene ya desde hace unos meses. Es que el señalamiento personal hacia empresarios, Pedro Sánchez lo activa cuando se le desmonta el discurso económico y con la intención, porque cada día, al menos para mí, es más nítida, de culpabilizar a alguien que no sea él sobre los desastres económicos o que las cosas no estén saliendo como él cree. Y a efectos de inventario, todavía hoy España es más pobre que antes de la pandemia. Todavía hoy España es más pobre que antes de la pandemia. Lo digo porque ahora vamos a escuchar en los próximos meses de este año electoral que España es el país que más crece de la zona del euro. Que no es mentira, pero es que venimos de más abajo. Entonces, a efectos de inventario, todavía hoy somos más pobres que la pandemia, con un ciclo de inflación que, si vemos por el tramo subyacente, Pedro Sánchez y Nadia Calviño no son capaces de controlar. Entonces, claro que se ponen nerviosos, porque alguien ha decidido ya dar el paso, que por otro lado no es ninguna sorpresa, que lo lleva anunciando desde 2021, que necesitan más motivos para quedarse en España, que es, por otro lado, lo que debería estar argumentando al gobierno. Pero ¿usted por qué se va? Si mira lo interesante que es España para los inversores, que es un poco lo que defiendo en el artículo que he escrito para Economía Digital Ideas, ¿no? Oiga, usted ahora lo que nos tendría que explicar es cómo va a hacer que España convenga a la inversión internacional o a la inversión nacional. ¿Por qué se van las empresas? Pues porque no les conviene. Es que ante todo aquí nos estamos equivocando. No es patriotismo o no patriotismo, es una responsabilidad, como señalaba Juan, en relación a tus accionistas y a tus grupos de interés, entre los cuales no solo hay accionistas, hay también clientes. Y dentro de los clientes, uno es el Estado español, pero otro es el gobierno federal de los Estados Unidos, por ejemplo, o los gobiernos estatales de allí. Os iba a hacer una pregunta retórica, pero luego me he dado cuenta de que no tiene respuesta, porque ya hemos comentado aquí en otras cosas, en otros momentos, que una de las cosas que caracteriza a este gobierno, quizá a otros, que ha llevado hasta el extremo lo que muchos piensan que es la política. Yo no. La política es el lugar donde la verdad es puramente funcional o instrumental. La verdad sirve para algo, no es en sí misma una cosa que se pueda certificar o a la que haya que aspirar, que se busque. No, la verdad simplemente es algo funcional. Depende de las necesidades que tengamos de esa o de otra verdad. ¿Por qué digo esto? Pues pensaba haceros una pregunta, pero luego, claro, decir un señor que decía un día que los españoles no dormirían tranquilos con Podemos en el gobierno y 48 horas o 72 horas después se abraza con Pablo Iglesias y le da la entrada al gobierno,
que asegura que cumplirán íntegras sus penas los condenados por el intento de golpe de Estado, la rebelión, como queráis decir, en Cataluña, y que después les modifica el Código Penal a su gusto y satisfacción, llegando incluso a tocar leyes que son incomprensibles en Europa, como es la rebaja de los delitos por malversación pública, que son absolutamente no entendibles en Europa. Entre otras cosas, son los que ponen dinero para que Europa exista, como entre otros el gobierno holandés, y que después les lleva a preguntarse si realmente las ayudas, los fondos europeos están destinándose o hay una garantía de que se destinen al espíritu para el que se crearon. Como se ha preguntado la comisaria que recientemente ha venido a Europa, o la comisaria o la funcionaria, a ejercer una labor de auditoría de cómo se estaban destinando, utilizando las convocatorias de los fondos Next Generation, y si no estoy equivocado ha salido sin entender bien claramente qué es lo que estaba pasando. Decía esto porque después de todo lo que está diciendo en Ferrovial, y ahí también los interrogantes sobre el papel de Nadia Calviño, ¿qué va a hacer, qué va a decir Pedro Sánchez de aquí a 4 meses, si no estoy equivocado, en Bruselas? Pedro Sánchez va a ser el 1 de julio, turno rotatorio, presidente del Consejo de la Unión Europea. ¿Qué política va a llevar? ¿Qué va a defender? ¿Qué propuestas va a llevar el gobierno español? ¿La de una cierta renacionalización y vuelta atrás? ¿Va a intentar levantar fronteras en Europa para que ninguna empresa domiciliada inicialmente en un país pueda cambiar su sede social a otro país de la Unión Europea? ¿Va a ser esa la política que va a defender? No lo sabemos, tampoco se han preocupado. Más allá de la batalla navajera, no se han preocupado de decir, oiga, creemos que esto no es correcto, vamos a aprovechar el semestre que vamos a presidir la Unión Europea para llevar una política que ponga límites al dumping fiscal, según ellos, que existe. O que ponga límites a lo que sea. No sabemos qué política va a llevar España. Va a llevar la política que le apetezca al señor Pedro Sánchez, porque hace tiempo, y otra de las características de este gobierno es que se hurta a las instituciones el papel que deberían de tener. ¿Cuál es el papel que va a llevar? ¿Qué política? ¿Qué va a defender? ¿Qué propuestas va a llevar el gobierno español el semestre que viene, en julio ya? No en julio del 24, sino en julio de este año en Bruselas, aprovechando la presidencia del Consejo de la Unión Europea. ¿Lo sabéis? Yo no. Me he leído, he tenido el humor de leerme algunos documentos oficiales en la Moncloa, palabras, 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 como esa canción de Mina. No, de Mina de no sé quién. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Se habla de hacer de Europa el liderazgo, defender el liderazgo internacional, más multilateralismo, más integración. ¿Qué liderazgo multinacional tiene Europa? Pues supongo que lo que tienen que hacer ahora es decir, no, vamos a llevar a Europa propuestas para que las reglas fiscales avancemos en una mayor integración fiscal. Supongo que sería el corolario de toda la guerra que estamos viendo estos días contra el señor del Pino, ¿no? ¿Usted realmente cree que eso está mal, lo que ha hecho Ferrovial? Tiene una oportunidad. Ponga su gobierno a trabajar para que sea el defensor en Europa de una mayor integración fiscal. ¿Lo va a hacer? Yo lo sé. Vosotros lo sabéis. Entre otras cosas, también llama la atención el papel de Nadia Calviño, fundamentalmente una burócrata que esté cuestionando una de las libertades y virtudes que podría tener la Unión Europea, que es la libertad de domiciliación y de asentamiento. Oiga, yo me sitúo ahí, o en Italia, o en Portugal, porque creo que va mejor, porque todo Italia, Países Bajos, España, Portugal, es Europa, en la que se supone que estamos comprometidos hacia una mayor integración. Ahora que dices Portugal, es interesante también ver un poco los grandes nombres generan estas campañas, que yo creo más bien que lo último que le hace falta, visto cómo se le está torciendo el año en efectos de imagen pública, es que ahora venga, me lo voy a inventar, que no tengo, por Dios, bueno, no voy a citar a nadie para que no se me confunda, pero venga otra IBEX y decida irse. Y es esto, claro. Al final genera, pues eso, titulares en el Times que visten mal, ¿no? Pero fijaos también que desde hace tiempo está habiendo un fenómeno intenso de baja frecuencia fuera del radar, que es la instalación de pymes y autónomos, por ejemplo, en Portugal. Que esto se está dando.
Porque Portugal está ofreciendo ya no es una cuestión, porque al final, cuando dices es que hay inseguridad jurídica, se te agarran a los términos técnicos, ¿no? Para decirte que no hay seguridad jurídica. Bien, pero hay certeza en Portugal, cosa que hoy aquí no sabemos. Es decir, las empresas, Juan, y tú estás ahí cada día, pues viendo los presupuestos de esta compañía, pues hacen sus presupuestos e intentan prever cuál es el escenario fiscal que tienen, entre otras cosas, pues para pagar los impuestos que correspondan. Pero claro, si tú provisionas o contemplas que el año que viene pues tienes que pagar X y luego se te inventan otro impuesto, además con carácter retroactivo, pues es normal que la gente se busque la vida, pero no por pagar más o menos impuestos, porque al final estamos hablando, el Banco Sabadell, los analistas del Sabadell hacían el cálculo y Ferrovial, una empresa de 7.000 millones de euros, se va a ahorrar con este movimiento 40 millones de euros, que probablemente tampoco sea un ahorro neto porque se lo gastará moviendo la estructura y contratando buffets y articulando el nuevo entramado con el que quiera trabajar. Es decir, no hay una evidencia de que el tema fiscal sea lo que impulsa a Ferrovial a salir. Pero sí la falta de certidumbre, que un gobierno creo que lo único que tiene que hacer es molestar poquito y ofrecer un horizonte claro de por dónde se va a mover. Y a ser posible no improvisar. Señalabas lo de los 6 meses de presidencia. Hombre, afortunadamente tienen un carácter más decorativo que otra cosa. No, pero tiene un carácter decorativo, pero eso no está escrito así en los estatutos de la Unión Europea. Pero al final la historia es así. Pero me temo que gobernará, pues hará lo que hace en Madrid, pues presumir, hacerse fotos y cambiar de opinión cada 5 minutos. Yo no veo un Sánchez con un perfil distinto como presidente de turno de la Unión Europea. No, pero Alejandro, la clave se apuntaba antes. Esto tendría que dar pie a un gran debate sobre las condiciones en las que desarrollan las empresas su labor en España, ¿no? Porque son otras también las que están interesadas en cambiar de sede. De hecho, cuando el gobierno accedió al poder y empezó a dibujar sus planes económicos, muchos le avisaron, oye, esto por aquí no va a ir bien. Lo hizo el Santander, lo hizo Iberdrola y lo hicieron otras IBE. Y es que cambiamos la propia Ferrovial desde 2021. De 2021. ¿Qué ha ocurrido también? Que por medio, ellos han ido, porque también el gobierno planteó una gran reforma fiscal que iba, con la pandemia paralizó todo y ha ido ahí parche a parche por la puerta de atrás haciendo una serie de cambios, y a muchas compañías también pues le ha pillado en todo el proceso de la pandemia, después el estallido de una guerra, entonces tampoco se han podido plantear ese cambio como si ha sido más contundente en Ferrovial. Pero claro, ¿qué ocurre? Que este gobierno, viendo ese descontento de la empresa y ahora lo que ha pasado, la reacción es podemita total. Es lo mismo que con la ley sí es sí, ¿no? Los machistas, los jueces machistas me decir, vamos a ver los fallos de la ley. Y ahora me decir, que ¿en qué estamos fallando para que nuestras grandes compañías se quieran ir de este país? Vamos a abrir ese debate. ¿Cómo podemos mejorar la situación para que no tengan esa tentación y quieran seguir aquí en un marco? Y aquí es donde tendría que estar Nadia Calviño trabajando. Es la respuesta que os digo que echo de menos. No les importa, es que no les importa el fondo. Como no o sea, tengo la sensación, la certeza particular de que no les importa el resultado de lo que hacen. Les importa el efecto luminario de la victoria ideológica. Es decir, las consecuencias de la ley del solo sí es sí, advertidas, cuando instituciones dijeron, oiga, esto contiene errores, es un problema, no les importaba, no pararon ni 5 minutos en ver si realmente existían esos errores, que puede ser que sí o puede ser que no, en todo caso solucionarlo. Tenían prisa, no quisieron escuchar ni al Consejo de Estado ni al Consejo General del Poder Judicial, que emitieron informes. No, querían la victoria de la ley del solo sí. Cuando plantan batalla contra el empresariado, no es un problema. Estoy convencido de que Pedro Sánchez y su gobierno realmente no crean en el papel de la iniciativa privada, del empresariado, etcétera, etcétera. Porque os recuerdo que Pedro Sánchez hace 2, 3, 4 años los buscaba y los tenía como palmeros en sus intervenciones públicas al menos 1 o 2 veces cada temporada. Es decir, el Pedro Sánchez que buscaba la connivencia con el empresariado no llamaba a los autónomos, Allí estaban en primera fila
El primer año, el segundo, a la señora Botín, si no recuerdo mal, el señor Torres, el señor Pallete, Álvarez Pallete, todos, evidentemente. Ahí estaban. Y Pedro Sánchez se dirigía a ellos como un auditorio privilegiado, entiendo que buscando su connivencia en un plan de no sé cuántos folios, 500 folios me parece, el plan de resiliencia de la economía española. Entendí que querían trabajar juntos. Ha bastado que le llevaran la contraria, no le llevaran la contraria siquiera, sino que tomaron una decisión que políticamente no le convenía en un momento delicado para que lanzaran la caballería contra Ferrovial y cualquiera que quiera utilizar su libre albedrío. No es un problema, no sé qué piensa el gobierno, y dudo mucho que piense algo, salvo dar esa imagen, ese flash de victoria política en cualquier circunstancia. Mi impresión. Si no, es decir, es demasiado contundente el cambio, demasiado radical. Me parece que no. Bernat, venga. Pero yo probablemente, claro, que como bien decías, lo que está en el fondo de todo esto es un cálculo electoral, ¿no? Es que nosotros estamos ahora criticando, llevándonos las manos a la cabeza con lo que ha hecho el gobierno, lo que está diciendo, que le penaliza en Londres, le penaliza en Ámsterdam, le penaliza, pero le viene de lujo aquí porque ya no responde ni del Tito Berni, ni del sí es sí, ni de todos los follones que tiene este gobierno, ¿no? Han asumido la bandera, no le importa crear inseguridad jurídica, no le importa hacer una caza a los empresarios y saltarse todas las de esto, porque evidentemente consigue eclipsar los debates que sí que le hacen daño, ¿no? Porque electoralmente dudo que le haga daño. O sea, dudo que a Pedro Sánchez le haga daño y al gobierno y a Podemos le haga daño el debate sobre si Ferrovial, si un IBEX se va o no de España. Pues a nosotros nos parece fatal, pero entre su electorado que quiere movilizar, pues le gustará mucho más que no que estemos hablando del Tito Berni y de la ley del sí es sí, que ya vamos por 750, creo, violadores, agresores sexuales, beneficiados, y esta ley no se ha reformado y no es absolutamente nada, por el simple hecho de que el gobierno intenta todavía ganarle el relato a Podemos y viceversa, y a ver quién sale ganando. Entonces, eso es un drama más en este país, es ese, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos abocados, se descubre que son personajes públicos egoístas en lo político, que solo les interesa ver cómo pueden sobrevivir al próximo ciclo electoral, y están dispuestos a llevarse por delante lo que haga falta. Pues nosotros sí vamos a hablar del Tito Berni, porque a mí es un personaje entrañable, despreciable, pero entrañable. Eso es por lo que he podido ver hasta ahora. Por alusiones, ¿verdad? Oye. Sí, muchas gracias. Yo no soy. No sé si voy a tener que hacer un disclaimer aquí para... No, pero me parece como que el Tito Berni es una de estas figuras, ¿no? Del caos, ¿no? Que cuando todo está fatal, todo está... Parece. Pues parecen estos cosas sórdidas, tíos que se va con las prostitutas y luego ha hecho una entrevista hoy o ayer, ¿no? Diciendo que no sabía que eran prostitutas, pero que es una persona muy cariñosa y que le llaman a la puerta a unas amigas de tal, pues él las abraza porque es una persona cariñosa y simpática, ¿no? Una persona que están investigando, están queriendo registrar el despacho, que le han pillado en la trama con sobornos, con tarjetas y tal, y el tío dando entrevistas, ¿no? O sea, es como que estamos superando la escala del esperpento de la corrupción, ¿no? Antes, pues un corrupto, pues te pillaban y te escondías y bueno, y a ver qué pasa y tal. Luego llegó Villarejo y ahora luego el Tito Berni, ¿no? Que son figuras cada vez como... Bueno, y el mediador, que también se ha paseado por todos los medios. Le sacaban esto, un par de fotos. También había un policía canario que le sacaban la foto que salía con una rubia así como con escote. Era prostituta. El tío, que es mi novia. Tal, no sé qué. Entonces, o sea, es todo un circo. Es todo un circo, la verdad. Y el problema es que efectivamente existe un problema de corrupción. Y lo más sorprendente de todo esto es que la trama empieza a operar en 2020, ¿no? Sí, en plena pandemia. En plena pandemia. Pero es que un año, o sea, es que en noviembre de 2019 sale la sentencia de los ERES en Andalucía.
es que te das cuenta del nivel de impunidad en el que se sientan este tipo de personajes. Piensan que pueden seguir, pues eso, ¿no? Corrompiéndose, además a un nivel ya de política nacional, cuando acabas de conocer el mayor caso y el fallo sobre el mayor caso de corrupción de la historia, ¿no? Y da la sensación de que les da igual, ¿no? Que se creen que tienen que estar con un manto protector y que pueden seguir saliendo de juerga, ¿no? Y luego... A mí me llama... No, es que, dime. que hay que cancelar, o sea, lo de Pachi López. Que es así, por favor, ya. Vamos. Pachi López, que estaba partido de homenaje ya. Que es una figura que se ha transformado ya en un Casper de la política. Otro viaje a la oscuridad, ¿no? O sea, una persona que en una rueda de prensa a un periodista le hace una pregunta, sea como, ¿a ti qué más te da? Sí. ¿Cómo? O sea, eso es corrupción también. No, eso es corrupción. O sea, pues sí que le da y a mí también. Y queremos saber si hay diputados que se han puesto en contacto con el PSOE, si están gestionando. ¿Cómo que qué más te da? ¿No? Terrible. No, lo que... Hay una frase en un artículo de opinión. Antes Ismael escribía, lo citaba: el Ferrovial debe y le conviene irse, sobre el Ferrovial. Pero hay un artículo que se llama Neones Rojos, de Juan Milián, que está muy bien. Juan, sobre todo, el primer párrafo es un poco más político, pero luego ya se suelta y a partir del segundo disfrutas. Aparte de que Juan escribe muy bien y aparte de que es un hombre muy inteligente. Y hay un párrafo que no me resisto a no leeros porque es que está muy bien escrito. Dice: lustros atrás, el socialismo español había abandonado a la clase trabajadora para ponerse a pontificar desde una falsa e insultante superioridad moral. Todo era micromachismo. Luchas legítimas como la del feminismo fueron pervertidas y descarrilaron por unos seres que, pretendiendo exhibir virtudes, exageraban los problemas. Si no usabas el lenguaje inclusivo, te convertías en facha redomado. La deliberación era aniquilada y la corrección política se convertía en la nueva Inquisición. Esta frase me encanta. Ante los focos de la opinión pública, elevaban el listón ético hasta el cielo. Sin embargo, cuando caía la noche, frecuentaban con vicio el subsuelo. Pues a mí me encanta la última. O sea, frecuentar con vicio el subsuelo, me parece. Frecuentaban con vicio el subsuelo, está muy bien. Me parece, hay que tuitearla, Juan, esa frase. No, yo lo he hecho. Venga, Alejandro, querías decir algo, te he cortado, perdona. Sí, que al final este escándalo está desnudando a mucha gente, bueno, no solo en el sentido literal de la palabra, que lo hemos visto en el sombra, sino también el metafórico, ¿no? Primero Sánchez, por lo que apuntaba Juan al principio, y tiene razón, él se proclamó en el dignificador de la política tras la moción de censura a Rajoy por la corrupción dentro del PP y se comprometió a vigilar las listas electorales al Congreso, al Senado de su partido para evitar que eso sucediera. Y al final, ¿qué tipo de control ha hecho? ¿Qué personajes están dentro de las listas del Partido Socialista? No. ¿Y qué personaje es él? O sea, claro, estamos diciendo de que, primero, que por mucho menos a Rajoy le montaron la moción de censura. Pero ¿qué personaje es él? A los 2 meses supimos, que de eso no se ha vuelto a hablar, porque también pillaron a Pablo Casado haciendo de las suyas, supimos que su tesis doctoral está plagiada de arriba abajo. Que eso en Alemania le ha costado el puesto a más de por hacer mal las citas les ha costado el puesto a más de un ministro. Y ahora empezamos así, y ahora estamos con esto. Que, por cierto, las fotos de Pedro Sánchez con aquí el colega, pues también son elocuentes. No hay que añadir mucho más y solo hay que ver esas fotografías. Entonces, ¿qué hace abrazado ese señor? ¿Por qué le obligan? Que es muy cariñoso al Tito Berni. También, claro. Pero es que Pedro Sánchez, hasta a no ser que se haya apuntado lo del género fluido, pues no es una señora para abrazarse cariñosamente como le gusta al Tito Berni, ¿no? Y que no ha hecho nada. Es decir, ni se ha llevado el registro de lobbies, ni se ha mejorado la ley de transparencia. Es que es eso. Es un auténtico tapón, es imposible. No se da ningún tipo de explicación, cada vez menos, sobre gastos oficiales por parte de los ministerios. Todo está
está escondido o excusado en la seguridad nacional. El uso de los recursos públicos es cada vez más, más opaco. Más opaco Sí. y por no decir otras palabras. Pero fijaos es que que todo es... no. Forma parte de esa retórica y esa literatura fluida que tanto gusta. El otro día escuché, cuando sale lo del tema del Tito Berni, este famoso, y en general, pero que no era solo el Tito Berni, o sea, que hay otros diputados que están afectados. O sea, no es solamente que se les colara un garbanzo negro, como a poco se les han colado unos cuantos. Yo por menos de eso devuelvo una partida al colmo. Se les han colado unos cuantos. Es el tema de la catadura moral de este personaje. Y cuando sale todo esto, no sé si es Pedro Sánchez mismo o no sé quién, dice, esto es el Partido Socialista, el PP convive con ello y nosotros, en cuanto detectamos un caso de corrupción, lo dice todo serio, le ponemos freno, los expulsamos y tomamos medida. Pero si tenéis aún caliente el caso de los seres. Griñán. Que no entra en cárcel. Pero se acaban en expulsar. Se acaban de rebajar las penas para los malversadores. Pero fijaos que es un poco, Juan, cuando no nos hemos coordinado por la distancia, lo que os quería decir. Ayer la palabra pronunciada o la expresión pronunciada por 5 o 6 ministros era, y algún portavoz de partido, era... Pues es que salen todos con el argumentario. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Ayer no pararon de decirlo. Uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Pero tolerancia cero, pero es que ni siquiera van a apoyar, que mira que no sirve para nada. Pero tolerancia cero, pero ni siquiera apoyas una comisión de investigación en el Congreso, que es que no sirven para nada, o sea que es toda pura fachada. Oye, tolerancia cero, al menos haz algo que argumente que efectivamente la tolerancia es cero, porque lo demás es un discurso vacío. De impostura. Que Esquerra Republicana te apoye en el Congreso. Claro, y sobre todo lo que decías, que eso es fundamental, es que han llevado la corrupción al Congreso. Es que era el patio de Berni y su pandilla. Es que era su lugar de operaciones. Y luego también el resto de los diputados socialistas. Es decir, ¿cómo o sea, no te saltan las alarmas? Aparte el mediador, yo he visto fotos en el Congreso y solo ve cómo iba. Pero que ya sospecha, dice, bueno. Un diputado que normalmente que haga cena y invite... Venga, os invito a 10 tíos aquí a un restaurante de lujo, mariscada. ¿Quién se viene de fiesta? Pero eso tiene que despertar. Sospechas, claro, es que salen con la excusa de que no, ir a cenar no es corrupción. Claro que no es corrupción, pero a ninguno de ellos, si eran tan honrados, les saltó las alarmas, que estos grupos dan un cante. Hombre. Porque no creo yo que estuvieran hablando de la misa del domingo en esas cenas, ¿no? Que ahí sale a relucir ya. Y en Rancé, los diputados normalmente no van a cenar a esos restaurantes de lujo, ¿no? Entonces, que al final... No, es que es el que no lo ha visto, es el que es. Pues que lo decía Eduardo Madina, que es una persona que no es santo de mi devoción tampoco en muchas de las defensas que hace del Partido Socialista al que pertenece, pero lo decía en la SER, que es que cuando te pasa la quinta temporada de Torrente, cuando te pasa un escenario que tú ves que es gente desde que venga, otro Moet Chandon, y ahora quién más, venga, más mariscos y tal, no sé qué, eso tú ves que algo está mal. Y sobre todo que es gente, no, es que tiene un patrimonio porque es conde de no sé qué, y entonces está forrado, tal, pues, pero Tito Berni no era este perfil y el mediador tampoco. Entonces, cuando tú no estás participando en ese tipo de escenas, te están invitando, tú sabes que algo está mal y si te callas es por connivencia. Y sobre todo, y algo está mal porque no implicas o no consigues la implicación de un general o ex general de la Guardia Civil con una trama menor, quiero decir. O sea, que esto ya apunta maneras desde que tienes ahí a un capítulo de la Guardia Civil. Dime. ¿Cómo salimos de esto? Pues espero que la justicia actúe. Lo que pasa es que... No, aparte de la justicia, pero es decir, sí. Vamos a ver, lo digo porque llevamos muchos casos ya en este país. Está muy bien, no os pido que me hagáis un ensayo, pero una idea así, rápidamente. No, pero para mí termino rápido, reiterar todo lo que se ha prometido que se hiciera y no se ha hecho, claro. Que es elevar los cánones de transparencia de los gastos de los diputados, eliminar las dietas, hacer el registro de lobbies, tener pública exactamente con quién se reúne todos los días los diputados, quién están teniendo reuniones, y ya está. Hay un catálogo de normativas que está en boca de todos y en la mano de nadie porque nadie ha querido hacer. Pues vamos a ser duros con ellos,
que se aprueben normas, porque es que en estos últimos años no se ha hecho nada. La corrupción va a existir siempre se van a buscar normas, pero lo que no puede ser es que haya tíos como el mediador que se estén paseando por el Congreso de los Diputados, porque eso hay registros de estos. Hay registros y cuando tú vas al Congreso de los Diputados, por muy tal, tienes que decir tu nombre, tienes que apuntarlo y tienes que decir a quién vas a ver. Y esa información no es pública todavía. No es pública. Hágase pública. Hágase pública todos los gastos del Falcon, cualquier euro público se sepa, se fiscalice, ni seguridad nacional ni leches. Y esto hoy en día todavía, pese a ser el gobierno más transparente y demócrata de la historia, no se ha hecho nada. Yo creo, Juan, que de esto se sale atacando los dos puntos sobre los que se apoyan los corruptos, que es la impunidad, lo que estábamos hablando, acabar con esa impunidad. Y luego que cuando te pillen realmente pagues por eso, porque vamos a convenir que los EREs han salido relativamente baratos para lo que se ha levantado ahí en penas. La justicia, oye, endurezcamos el Código Penal, yo no sé si es necesario endurecerlo, pero al menos que se cumpla estrictamente las penas que hayan estipuladas para la corrupción. Y yo creo que acabando con la sensación de impunidad y sobre todo que cale que como te pillen corrompido o corrompiendo, se te llevan por delante, me parecen dos elementos importantes para que esto eche el freno. Y luego, señalabas los perfiles antes de políticos en la introducción, Juan. Otra cuestión pero eso ya es más a largo plazo y no depende ya de esto, es ¿y cómo hacemos atractiva y cómo se vuelve atractiva la política para gente con el perfil opuesto al que describías en tu introducción? ¿Cómo se hace atractiva la política para gente que realmente tenga un sentido amplio del servicio público honesto, quiero decir? Pero ¿qué ocurre? Que Sánchez lo que quiere es gente que le aplaude, gente que le apoye incondicionalmente, y de eso se nutren las listas, no de los que más valen, de los más profesionales. Y se ha visto en este caso que incluso le hicieron renunciar a su acta de diputado, que eso a lo mejor otro más espabilado dice, no, yo a esto no renuncio, tengo derecho a mi acta y te monto aquí un lío de primera. Por eso, porque al final es un aplaudidor. ¿Y qué ocurre? Que el resto le dan vía libre, tú con apoyar, tú con decir sí a todo, y ese es el perfil de diputados y de senadores que tenemos ahora mismo. Nadie crítico, nadie preparado, nadie que pueda llevarle la contraria al presidente. Y entonces tienen barra libre para hacer lo que le da absolutamente la gana. Y mientras eso no cambie, pues va a seguir poblándose nuestras instituciones pues de un perfil pues no muy deseado. Y puedo decir una cosa 10 segundos sobre lo que decía Ismael. ¿Cómo vas a traer a gente honesta a la política cuando a la mínima que te sales, que haces, que tomas alguna decisión que contraría de alguna forma al gobierno, tienes un episodio como el que estamos viendo con Ferrovial, que es que el presidente es capaz de exponerse delante de un micro, apuntarte, señalarte, como ha hecho Yolanda Díaz, como se ha hecho con empresarios, como se ha hecho con 1000 personajes públicos? ¿Cómo vas a traer a gente a esa primera línea de política cuando sabes que te espera, te espera lo peor? Por eso creo que es un ejercicio a largo plazo, el de hacer atractiva la política para otro tipo de perfiles. Muy bien. ¿Algún tema más, Alejandro? Bueno, ha quedado visto para sentencia el juicio de Laura Borràs. Ya hay movimiento. Es que esto todo queda. Otra. Parado, ¿no? Yo, me genera curiosidad qué hará el PDeCAT con la comisión esta que le quieren montar. No, he querido poner un tema que publicaba hoy Economía Digital, que supongo que es un tema de agencias o de algún acto. Dice: Aragonés acusa a Ayuso de ir a Barcelona a provocar y le reta a un cara. ¿Pero esto qué es? ¿El Far West o qué? Sí. Venga, ven aquí a ver quién es el más raro. Eso es lo que describía micromachismo, lo que describía Juan. Provocar, ¿por qué? Pero es que además que no, sí, lo publicamos nosotros, es una, ese Aragonés, ¿no? O sea, ¿cómo que vas a provocar? ¿Qué vas a provocar? O sea, que es que ya esa primera parte del titular esconde el pensamiento totalitario de los etarras del País Vasco, de los virus, que la Guardia Civil aquí está para provocar. No puede ir Ayuso a Cataluña si la invita las organizaciones empresariales catalanas como el Círculo Cuesta, el Círculo de Economía, el Fomento del Trabajo, es decir, eso es provocar. ¿Qué pasa? Que le vas a dar una hostia
Una hostia no, pero un cara a cara sí, ¿no? Entonces, y el cara a cara, Y el problema es que Ayuso va a Barcelona y tiene público, y si Aragonés viene a Madrid, no sé si tendría público, que quizá eso también le fastidia un poco a Aragonés. Venga, te he cortado, Alejandro. No, lo del aula Borràs, es que me ha provocado. No. Con lo de Borràs. Que ya no se la cree ni en el partido, no, y y sobre todo que el fiscal mantiene la petición de 6 años de cárcel después del desarrollo del juicio y bueno, ya hay movimiento lógicamente dentro del partido para ver quién puede suceder. Está ahí Jaume Giró posicionándose para tomar la iniciativa. Jaume Giró, que está en todas las fotos. Está en todas las fotos. Está en toda ahí, que te gira. Es la sombra, no la sombra. Y esta semana, pues todo este escándalo también ha impedido que se hable de la inflación, que llevamos 2 meses subiendo, está ya en el 6,1% otra vez, la inflación subyacente en el 7,7%, la general, la tasa interanual y la subyacente en el 7,7%. Y ya bueno, pues Sánchez ya se está hablando de que tendrá que poner en marcha otro paquete de medidas, porque las que funcionaban antes parecen que han dejado de funcionar y esta inflación de la que presumía tener bajo control, pues parece que está otra vez. Parece que no le gustan además las medidas antiinflacionarias a la señora Lagarde, ¿no? Bueno, si no estoy equivocado, ha dicho que no estaba de acuerdo con... Claro, es que dar 20 céntimos a todo el mundo, que es aquello, ¿no? Viene Ana Botín y te rebajo 20 céntimos el litro de gasolina, como si voy yo. O la reducción de IVA, es que es lo que dice Lagarde, lo que están diciendo muchos, es que tampoco ha sido excesivamente original Lagarde con los argumentos, no es nada que se sepa cualquiera que esté mínimamente en contacto con economistas, ¿no? Pero efectivamente tú si rebajas el IVA lo único que estás haciendo es un patapum para arriba o para adelante. Porque cuando tengas que recuperar el IVA, pues te volverá a subir la inflación, porque evidentemente le tendrás que meter el incremento de precios, ¿no? Bueno, y nos quedamos esperando a que Irene Montero vuelva de vacaciones. Yo creo que tiene que estar de vacaciones, ¿no? Porque después de estar los diputados en los burdeles, después de todas esas cosas, no ha abierto la boca, no ha dicho nada del comportamiento Irene Montero, ¿no? Que digo que tendrá que estar de vacaciones o algo, porque si no hubiese salido ahí a manifestarse contra Tito Berni, contra todos los asiduos a Sombra. Está con pan tomando un café a ver cómo enmiendan la ley el día 7. A ver si vuelve. Pero eso ha quedado en nada, ¿no? Las enmiendas, el gobierno... Tendremos que esperar al día 7, Juan, porque teóricamente el debate es el día 7, pero no sabemos ahora qué se está cociendo ahí hasta entonces, porque Bernat creo que lo apuntaba antes, está a ver quién gana la batalla dialéctica. Pero no sabemos qué están haciendo dentro del Congreso, pero el día 7 hay un debate programado. O sea que... Muy bien, había otro tema que me hubiera gustado tratar, pero no quiero romper la norma de los 45 minutos, que es el tema de las nuevas medidas contra el paro que está proponiendo la señora, de subvencionar a los parados o no sé cómo se dice, las prestaciones por desempleo, que está proponiendo la inefable Yolanda Díaz, que vuelven a constituir de nuevo un peligro. Es decir, yo no sé lo que hará Ferrovial, pero sí puedo decir que una buena parte de las empresas van a estudiar muy mucho si aumentan las prestaciones por desempleo, si aumentan las indemnizaciones, no las prestaciones por desempleo, aumentan las indemnizaciones por despido, que ya son un lío entre procedente y despido improcedente, que no hay apenas despidos procedentes, ni aunque le cojas a uno con el cuchillo en la mano, tienes un 90% de que los jueces de la magistratura declaren ese despido improcedente, que ya se ha utilizado por muchos despachos de abogados que lógicamente viven de ello, el tema de, oye, tú demanda que algo más sacaremos, porque al final lógicamente pues el empresario va a acabar negociando, algo sacaremos, quizá no saquemos lo que pedimos, que sabemos que es absurdo, pero oye, si me pides 100.000, 200.000, pues y a ti te están ofreciendo 20, seguro que lo arreglamos en 40. Yo aumento la comisión, el fee que me llevo por defenderte, si vas a pagar 20, pues muchos, la mayoría de abogados van a porcentaje en estos casos y tú te llevas algo más, independientemente de que tengas razón o no. Pues en lugar de acabar con esto, se está pretendiendo subir las indemnizaciones con un tipo de despido que podría afectar a las personas
según las edades, según, parece absolutamente una barbaridad, pero de nuevo apoyado en mentiras como las últimas, como cuando se habló del delito de sedición y se quiso comparar con otras legislaciones europeas, de nuevo se volvió a mentir. Es decir, hay países muy estimados por la socialdemocracia, como es el caso de Suecia, por ejemplo, donde el coste del despido es bastante inferior, muy inferior al coste del despido en España en cualquier caso. Solo por poner un ejemplo. El modelo socialdemócrata, que es Suecia, hay otros países. España, desde luego, no tiene unos costes de despido más baratos, ni muchísimo menos de la Unión Europea. Pero, de nuevo, probablemente de esto no se haga caso y esto afecta a la creación de empleo. Por cierto, una creación de empleo que es difícil saber en qué punto estamos, si las políticas que lleva a cabo el gobierno son buenas o son malas, porque desconocemos realmente, cosa inédita hasta ahora, desde que existen estadísticas oficiales, desconocemos realmente cuántos parados hay en España. Instituciones tan serias y tan prestigiosas como el BBVA Research o FEDEA han dicho, se han mostrado, lo han declarado públicamente que son incapaces de saber, por las estadísticas que da el ministerio del señor Escrivá, son incapaces de saber realmente cuántos parados hay, que no les cuadran las cifras que da el ministerio. Estamos ya, no sé si a nivel de Bolivia, pero a nivel de Argentina con las estadísticas bastante cerca. A nivel de Argentina con las estadísticas bastante cerca. En fin, Alejandro, Bernat, Ismael, ¿queréis añadir algo más? No, muy rápidamente, que esto que se está planteando cuando no hace ni un año que se aprobó una reforma laboral. Que hablando de una contrarreforma laboral, bueno, una reforma laboral, si no quieres meter el prefijo. Que no les dura ni un año la cosa, que luego se sorprenden porque las empresas se van. Pero si es que cuando hablamos de certidumbre jurídica, estamos hablando precisamente de estas cosas. Sí, las empresas suelen trabajar a 3, 4, 5 años vista, es decir, al menos con las grandes decisiones. Otra cosa es el día a día, que evidentemente cada vez es más inmediato. Pero no puedes prever un escenario a 2, 3, 4 años cuando te cambian. Pero además, las relaciones laborales. Para más INRI, una contrarreforma laboral que se hizo al dictado de la persona, de la ministra que se encarga ahora de corregirla. Porque si cree que eso está mal, oiga, pero es que esto se aplica porque usted también, entre otras cosas, lo pasó en la última reforma laboral, que no hace ni 15 meses, creo. Tampoco hay una estrategia de relaciones laborales, tampoco está claro cuál es el mercado, no lo saben, ni les interesa. Es que ese es el problema, claro. Usted, ¿cuál es su propuesta de mercado de trabajo en España en relaciones laborales? ¿Es Europa? Porque Europa es la que ha frenado la contrarreforma laboral a fondo que pretendía la realidad. Porque es Europa la que emite permanentemente señales de queja de que es un mercado en España muy inflexible, que hay un paro estructural muy alto, que se va a hacer. Si no se hubiera llevado a cabo. Pero tampoco está claro, no está escrito en ningún sitio cuál es el mercado de trabajo ideal para esta coalición de gobierno. No está escrito. Simplemente hay que mantener el apoyo de los sindicatos porque hay que también ganar esta batalla de forma inmediata. No hay más. Ismael, Bernat, Alejandro, muchísimas gracias. A ti. Por todo y seguimos aquí con todos nuestros oyentes si les apetece, evidentemente en la plaza. Ahora ya en principio el próximo episodio lo grabaremos el viernes que viene. Un abrazo a todos, hasta luego.